televidentes, estamos en el día de hoy haciendo el programa número 8 de este año. Tenemos un invitado muy especial, al teniente coronel Javier Henao Chona Laguado. Es un especialista en ciencias militares y en este momento es el comandante del Grupo Gaula Militar Élite, Conjunto Nacional número 2. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es conocer un poco sobre esa seguridad que nos puede dar el Gaula, y especialmente en este caso el Gaula Militar. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, teniente coronel. Buenas tardes, Iván, buenas tardes a toda la comunidad de Ocaña. Soy el teniente coronel Javier Hernando Chona Laguado, comandante del Gaula Militar Élite Nacional Conjunto número 2. Gracias por la invitación. Bueno, le quiero organizar un poco el programa en el sentido de explicarle. Este tipo de programas son más que todo de tipo educativo. Nosotros lo que queremos es que la comunidad conozca algunas cosas que se hacen o no se hacen y que la gente no las entiende por falta de este tipo de comunicación. Entonces queremos en principio que usted nos defina qué es el Gaula. ¿Está en todo el país o es simplemente donde hay un secuestro, donde hay una extorsión que llegan? ¿Cómo funciona en el país esta organización del Gaula? Bien, Iván, las unidades Gaula Militar, existen 32 unidades Gaulas Militares a nivel nacional. Cada región tiene un Gaula Militar territorial y en este momento cuenta con 2 Gaulas Élites a lo largo del territorio nacional. Estos Gaulas Élites, para el caso de esta unidad, estamos en apoyo a las operaciones Gaula Militar del Gaula Norte de Santander, que se encuentra en este momento en la ciudad de Cúcuta. Nuestra misión primordial es la de adelantar actividades de prevención y de control en contra de los delitos en contra de la libertad de personal, como son el secuestro y la extorsión. Nos apoyamos con el CTI y la Fiscalía de la región donde nos encontramos para poder adelantar estas actividades de prevención. Bueno, mire, hay una de las cosas que está sucediendo de pronto en el país y más acá, porque tenemos un conflicto muy cercano, que es la zona del Catatumbo. La gente es muy miedosa para denunciar, es decir, le tiene miedo a denunciar por las mismas amenazas que los grupos armados que están haciendo, porque de las cárceles también lo están haciendo la extorsión o están haciendo el secuestro. Entonces hay mucho, a la comunidad hay mucho temor para denunciar o para apoyarse en las autoridades. ¿Algún consejo con respecto a esa actitud de la gente? Bien, Iván, la recomendación más importante que traemos en la tarde de hoy, el Gaula Militar, es decirle a la comunidad que cuentan con un Gaula Militar. Hay unas líneas telefónicas donde ustedes pueden hacer esos llamados informando cuál es la situación a la cual están siendo víctimas. Una característica que hemos podido identificar aquí en el municipio es que bandidos llaman a las personas a través de las líneas telefónicas y exigen una cierta cantidad de dinero para que sean consignados, donde les dicen que si no lo hacen pueden atentar contra la vida de esas personas. El llamado y la recomendación a todos los ciudadanos de Ocaña y de los municipios cercanos es que mantengan la calma, traten de atender esos llamados, pero se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas que ustedes pueden observar ahí en sus pantallas, que el Gaula Militar les va a dar la orientación. Dentro de las recomendaciones que les puedo dar en la tarde de hoy es que eviten al máximo hacer esas consignaciones, tomen contacto en lo posible, guarden ese registro de la llamada donde la cual los están llamando, traten de grabar esas llamadas para poder identificar algunas características. Como lo decía usted, Iván, hay una característica que se ha presentado en los últimos días y es que hacen llamadas desde las cárceles, no solamente la cárcel de aquí, sino cárceles a nivel nacional. Los bandidos ubican números de teléfono y hacen exigencias económicas a los ciudadanos y el ciudadano de pronto por preocupación, por desconocimiento, cree que el bandido está muy cerca porque hace comentarios relacionados a la forma de dónde trabajan, qué actividades desarrollan
y el ciudadano inocente va y hace esas consignaciones. El llamado y la recomendación es mantener la calma, comunicarse con nuestras líneas telefónicas del Gaula Militar. También lo pueden hacer a través de la línea 147, que es una línea gratuita a nivel nacional. En el momento que hagan ese llamado se les da la orientación y podemos hacer una visita de acompañamiento para orientar a estas personas y evitar que siga ocurriendo este flagelo. Bueno, me está hablando usted en este momento de una de las partes que ustedes se ocupan, que tiene que ver con la extorsión. Está esa extorsión que a veces se viene de las cárceles y aquí es muy común. Es importante que la gente conozca cómo defenderse de eso, como usted lo dice. Sobre todo aquí estuvieron llamando mucho de la cárcel de Picaleña, que es la más famosa y era la que más contacto tenía. Decían que los datos los tenían a través de directorios telefónicos y la gente de pronto cree eso, de que la persona está muy cerca o que le está haciendo eso. Pero hay otro tipo de extorsión que la hacen entre la misma familia y es cuando alguna persona, a veces lo hacen con una mujer porque le pusieron tomar una foto desnuda y empiezan a decirle, si no paga cierta plata la vamos a publicar o le vamos a hacer este tipo de cosas. Eso también se da a nivel de pueblo. ¿Ese tipo de extorsión también la manejan ustedes? Sí, señor. Esta situación que se presenta donde desafortunadamente se compromete la intimidad de una persona, sea hombre o mujer, también atendemos esos casos. De la misma forma, quiero aclararle a la comunidad que nuestros procedimientos son totalmente reservados, no se hacen públicos y se mantiene la reserva en estas situaciones. Para cualquier tipo de extorsión, para cualquier tipo de secuestro, se atienden de manera individual, se atienden de manera personal y se mantiene la reserva en todas nuestras actuaciones para darle la tranquilidad a la comunidad de que estas situaciones no van a ser divulgadas y se hace el procedimiento de orientación a estas personas. Bueno, hay otro que es más grave, porque ustedes más que nosotros saben lo que eso significa, y es el secuestro. Es decir, no es tanto vamos a buscar la forma de liberar al secuestrado, sino vamos a darle la seguridad para que no vuelva a existir el secuestro. Entendemos que el oficio no le toca solamente a la autoridad, sino que la parte civil, nosotros tenemos que colaborar para que eso no suceda. Entonces, ¿cómo? ¿Qué comportamientos se le puede expresar a la gente para que conozca que puede estar propenso a un secuestro? Pues que antes están secuestrando a la gente adinerada, la gente que tenía plata, a la gente le tocó irse de Ocaña, están en Barranquilla, están invirtiendo en otro lado, ya están secuestrando a los pobres, cualquiera que tenga cualquier pequeño ahorro, y casi que también quiero que le tenga en cuenta, porque eso está sucediendo mucho aquí en Ocaña, y es que la mayoría de los casos hay gente muy cercana detrás del secuestro, inclusive familiares. Eso se ha dado mucho en los últimos casos que haya sucedido aquí en Ocaña. Entonces es importante en el caso de prevenir, no estamos tanto cómo lograr la liberación de algo secuestrado, sino cómo no lograr que nos puedan llevar. Bien, Iván, ¿qué actividades podemos desarrollar nosotros en este caso? Los ciudadanos desconocen cuáles las personas que se encuentran a su alrededor. Entonces, existen unas recomendaciones, primero dentro de su hogar. Antes de salir de su hogar, verifiquen que los alrededores donde habitan no hayan vehículos extraños, no haya gente extraña que se encuentre merodeando el sector. Eso puede ser un indicio de que están siendo seguidos para poder ser víctimas de un secuestro. Al momento de desplazarse desde su vivienda hacia su lugar de trabajo, hay que analizar a sus alrededores de que no están siendo seguidos por una moto, que ustedes puedan ver que salen. Normalmente las personas tienen una rutina de movimiento. Hay que analizar en esas rutinas de movimiento cuáles son las posibles personas que lo puedan estar siguiendo. Una recomendación es cambiar esa ruta de desplazamiento. Siempre utilizamos la misma ruta de nuestro hogar a nuestro lugar de trabajo y de nuestro lugar de trabajo a nuestro hogar. Tratar de cambiar esa rutina de movimiento. Otra recomendación es siempre estar informando a un familiar hacia qué sector nos desplazamos, que nuestros familiares sepan que si yo salgo de mi oficina y voy a ir hacia otro sector, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, algún amigo sepa hacia qué sitio me voy a desplazar para poder hacer un acompañamiento. Esto a manera de prevención.
En el lugar de trabajo, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, debemos recomendarles que hagan un estudio de las personas que se encuentran a su alrededor y quiénes son las personas que entran a nuestro local comercial, quiénes son las personas que se acercan a nuestra oficina, y en lo posible, es una recomendación sana, que puedan tener cámaras de vigilancia de carácter privado para que puedan ustedes observar movimientos o comportamientos extraños. Estas medidas de prevención pueden garantizar, en cierto modo, reducir el riesgo de ser víctima de un secuestro. Cuando lleguen a recibir llamadas extorsivas o lleguen a recibir algún documento donde se pone en riesgo la vida o la integridad de alguno de sus familiares o de ustedes mismos, deben mantener la calma y comunicarse a la unidad Gaula Militar a través de la línea 147 o a través de los números telefónicos que aparecen para que ustedes puedan comunicarse y nosotros darles las recomendaciones. Otra característica u otra situación que podemos prevenir para el caso de un posible secuestro es cuando nos desplazamos desde un municipio a otro, bien sea ahorita para la temporada de Semana Santa, que normalmente la gente utiliza los ejes viales. Eviten al máximo, de pronto, no es ser ciudadano, pero de pronto duden de los vehículos que se encuentren abrillados sobre la vía, que puedan pretender o necesitar un auxilio. Duden de esas situaciones. Antes de viajar se pueden comunicar a través de las líneas de la Policía de Carreteras, donde pueden obtener información de cómo se encuentra la vía, si de pronto hay algún obstáculo o algún accidente que pueda generar un retardo en ese desplazamiento. Importantísimo avisar a sus familiares qué ruta van a utilizar, a partir de qué hora se van a estar desplazando y tratar de hacer un monitoreo de esas personas que viajan. Estas medidas de prevención y algunas otras que nosotros damos de manera personal a las personas a través de nuestras líneas telefónicas para poder evitar ser víctima de un secuestro. Bueno, hay algo que sucedía mucho en época de temporada, lo que usted dice en esta temporada de Semana Santa, que eran fortuitas, era la famosa pesca milagrosa, que llegaba de pronto y se daba. Eso realmente, con la seguridad que está dando el ejército, ha bajado bastante, sobre todo en esta zona. Pero es importante en la prevención del secuestro, lo que usted decía, es que los secuestros han sido trabajados con anticipación. Ha habido alguien que está rondeando, que está mirando lo que usted decía, la rutina. Hay que saber qué rutina. Aquel que siempre se desplaza los sábados a las 5 de la mañana a la finca, por poner un ejemplo. Entonces, todos los sábados a las 5 de la mañana se va a la finca. Esa es una rutina, ¿sí? Que hay otros que tienen que cambiarla. De pronto un día va un viernes, otro día va un sábado. Eso les va a dificultar poder hacer un operativo para poder llevar a cabo un secuestro. Es decir, cosas de ese tipo que es lo que queremos que la gente conozca, cómo prevenir el que sea presa fácil de un secuestro. Así es, Iván. Es importantísimo ese punto que acaba de tocar. Como les decía, evitar la rutina no solamente del trabajo a la casa, sino normalmente los ciudadanos tienen su finca a donde suelen ir los fines de semana. Hay que evitar mantener esa rutina constante. Siempre sale una hora, se llega una hora, y mantener esa diferencia de horarios. Y lo más importante también es una comunicación, que un familiar en esos sitios donde muy seguramente hay en las fincas donde no hay señal de celular, es muy importante que se establezcan unos controles con sus familiares. Bueno, yo voy a estar hasta cierta hora, en esa hora debo comunicarme. Si no se comunican conmigo, hay que buscar un punto o un sitio donde se pueda establecer una comunicación para establecer de que la persona está bien. Eso me parece muy importante. Mire, hay con respecto a la extorsión, digámoslo así, que la están haciendo telefónicamente, que ya habíamos hablado un poquito, y quiero que le dé unos mayores consejos a la gente, porque el temor, es decir, cómo trabaja la persona, el delincuente, cómo trabaja a la persona desde el punto de vista del temor para poderle sacar la plata. ¿Qué costumbre tiene? ¿Qué actitudes hacen telefónicamente? ¿Cómo hacen las amenazas? Como para que la gente entienda de que se tiene que calmar
y que esas amenazas al final es una forma de debilitarlo para poderle quitar sus recursos. Bien, Iván, hay unas modalidades donde fácilmente la gente cae, y es que el extorsionista llama en un tono, siendo él la víctima, y le dice tío, el famoso tío, le dice, tío, es que me tiene la policía aquí retenido porque me cogieron con un material, tengo que hacer una consignación, y de pronto la persona inocentemente dice, ay, viene a su mente ese sobrino que cree que es el que está siendo víctima de esa situación, y le dice, bueno, Juan Carlos, por decir algo, ahí hacen mención al nombre del sobrino, y le dice, cuéntame qué necesitas. Dice, no, tío, tengo esta situación, y de pronto el bandido engaña así a la persona para que esta persona haga esa consignación. Otra forma de extorsionar a las personas o de engañarlas a través de esas estafas es que llaman de empresas telefónicas, llaman de empresas de bancos, llaman de entidades donde les ofrecen alguna información o que les ofrecen que han sido acreedores a un bono, se han ganado un viaje, y la gente inocentemente suministra información con relación a su nombre completo, sus cédulas, sus cuentas bancarias. Entonces, las recomendaciones son, cada vez que reciban una llamada donde dicen que se encuentra en peligro un familiar, traten de preguntarle a esa persona, a ese interlocutor, que le diga, bueno, si yo soy su tío, ¿cómo se llama su tía? Es un ejemplo para certificar de que sí es con esa persona con la que ustedes están hablando. Si les llaman de una empresa de comunicaciones, una empresa financiera, una entidad financiera donde les ofrecen o les piden actualización de datos, pues uno simplemente dice, claro, con mucho gusto, yo me acerco a la oficina, o dígame a qué oficina puedo acercarme para poder suministrar esa información. Hay que abstenerse de dar información vía telefónica a cualquier entidad, por más seguros que ustedes estén de que los están llamando de cierta empresa. Hay que abstenerse de dar esa información vía telefónica, y es mejor hacerla de manera presencial. También puede suceder que existan suplantación de autoridades. Casualmente en estos días se presentó un caso donde unos sujetos que estaban vestidos, disfrazados de empleados de servicios públicos, llegan a las casas a hacer una encuesta. La recomendación que les da el Gaula Militar es que, sin ser groseros, a esas personas no hay que abrirles la puerta si no hay una verificación exacta de quién es la persona, porque muchas veces hacen un carné falso, vienen con identificación falsa y hacen creer a la persona que están haciendo y están obteniendo información con relación a la empresa. Entonces, atender a esas personas desde la puerta, con su puerta cerrada, y no suministrar información que no estén seguros que sea para ese propósito. Entonces, con eso podemos evitar que los bandidos obtengan información nuestra, o podemos evitar que vayamos a ser víctimas de un posible secuestro o de una posible extorsión. Hay otra cosa importante, mire, fue televisada y la traigo aquí para que la gente conozca también lo que ha pasado. Resulta que una señora vende la casa y la única que sabe que vendió la casa es su hija. Sin embargo, le llega una llamada de extorsión diciendo que esa misma plata que ha recibido, que se sabía que ella la tenía, debe depositarla en 2 cuentas, y al final de la investigación se dan cuenta que la hija tiene un novio que es delincuente y ella misma se presta para sacarle la plata a la mamá. Quiere decir que cuando llega una información de ese tipo, casi que uno tiene que hacer su propia investigación. Si no soy sino yo, ¿por qué razón van a saber lo que está pasando? Y de pronto, gente muy cercana, en este caso, mire, la misma hija, era la fuente de información para que el delincuente la pudiera extorsionar. Sí, así es, Iván. Muchas veces hay algunos casos donde son los mismos familiares los que llegan a extorsionar o a involucrar a sus familiares en esas condiciones. Hay otro punto que quisiera de pronto también tomar, y es el tema de las redes sociales. Las redes sociales son un motivo para que los bandidos se acerquen a nosotros. Una recomendación muy sana es evitar suministrar información a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y otras redes sociales, donde normalmente la gente suele subir sus actividades cotidianas.
Y esas redes sociales son de conocimiento público. Las personas pueden ser estudiadas y pueden ser analizadas a través de esas redes sociales al estar subiendo información de dónde viven, en qué sector viven, en qué trabajan, qué actividades desarrollan diariamente. Entonces la recomendación sana que les hace en la tarde de hoy el Gaula Militar es evitar hacer esas publicaciones donde se observen los sitios donde nosotros nos encontramos y evitar hacer esas divulgaciones de actividades propias que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas. Bueno, mire, yo quiero ya para ir finalizando el programa que volvamos al tema del secuestro. El secuestro en nuestra ciudad pues ya ha tenido las consecuencias económicas que siempre ha tenido. El problema de que la inversión, la gente que tiene algún capital y que lo puede invertir en la ciudad para generar empleo, para generar desarrollo, se ha ido a otras ciudades y está viviendo muy bien por allá, y lástima, porque eso está generando ese desempleo que a veces tenemos aquí. Entonces, la comunidad tiene que moverse. Ahora, lo que no hay es el mecanismo. Digamos, a veces la gente se da cuenta de que se va a cometer ese delito del secuestro por X o Y y debe informar oportunamente. Si eso lo está viendo de que va a pasar o que ha acabado de pasar, para que haya oportunidad de que el ejército o la misma policía actúe, a ver si se puede evitar que se lo lleven a la selva, digámoslo así, o se lo lleven a la parte rural, a la persona secuestrada. ¿De qué manera puede colaborar la comunidad? ¿A dónde debe llamar que haya realmente una atención oportuna al caso? Bueno, Iván, es muy importante ese tema que acabas de tocar con relación al compromiso de la ciudadanía. Todos podemos ser en cualquier momento víctimas de una extorsión o de un secuestro. El llamado que quiero hacerle a la comunidad es que seamos conscientes de que hoy puede ser una persona desconocida y mañana puede ser nuestro propio familiar. Cuando observen esas situaciones que se presentan, lo primero que podemos hacer es inmediatamente comunicarse a través de la línea 147, que es la línea nacional de gaulas militares, donde ustedes pueden dar información inmediata de lo que está ocurriendo, si están alzando una persona, si están reteniendo a la fuerza una persona. ¿Qué características debemos tener en cuenta en esas condiciones? Tratar de mirar qué tipo de vehículo es, el color del vehículo, las placas del vehículo, porque normalmente un secuestro lo hacen donde se llevan a una persona en un vehículo para sacarlo de manera rápida y sin dejar rastro. Entonces, tratar de toda la comunidad se una y que estén pendientes a través de la línea 147 o a través de nuestras líneas telefónicas, dentro de las cuales tenemos el 322-350-7105 y la del 322-350-7109, que son las líneas del Gaula Militar que nos encontramos aquí, y podemos recibir la llamada de manera inmediata y poder anticiparnos con la Policía Nacional y con las tropas del Ejército que se encuentran alrededor del municipio, para poder anticiparnos y poder hacer el cierre de las vías y poder garantizar la vida de estos ciudadanos. Bueno, coronel, hay otra pregunta que de pronto la hace la comunidad. En este momento tenemos gente secuestrada, tenemos una cantidad de extorsión, hay bastante delicada la situación del Catatumbo. Por eso está el coronel Javier Chona en Ocaña. Una vez que eso se mejore, ¿se va o esa unidad permanece siempre en la ciudad de Ocaña dando la prevención al secuestro? Bien, la idea con la presencia del Gaula Militar es reducir los índices de secuestro y extorsión que se están presentando directamente acá en el municipio. Tenemos que darle la tranquilidad a la comunidad de que el Gaula Militar está aquí para apoyarlos y esperemos poder llegar a feliz término la situación de esta señora que tenemos en este momento secuestrada y darle a la comunidad esa certeza de que tenemos que erradicar. No tanto la presencia del Gaula Militar en este sector va a garantizar que se presenten o no se presenten estos hechos. Lo que tenemos es que garantizar de que la ciudadanía sea consciente de que todas las medidas de seguridad que tomemos para evitar que esto se genere nos va a dar la certeza de que es un municipio tranquilo y que es un municipio que va a gozar de la tranquilidad. Mientras no tengamos esa situación, la gente puede venir, trabajar y darle el progreso a este municipio, que es lo que queremos en realidad.
Bueno, mire, se maneja en la comunidad la idea de que no es la guerrilla la que está actuando en este momento, sino que son bandas de delincuentes comunes, más peligrosas y más miedo para la comunidad. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a coronar, como ha pasado ya de algunos secuestros, de pronto les han dado algún dinero, ese dinero lo que va a fortalecer ese tipo de delincuentes. Una vez que pasan los secuestros, sí sigue la investigación para poder desarticular este tipo de bandas. Sí, don Iván. De hecho, en conjunto con el Gaula de la Policía se están adelantando unos trabajos de seguimiento, pero enfocado a esa pregunta, el llamado y el deseo del Gaula Militar y de la Policía Nacional es que la ciudadanía aporte cualquier información que nos pueda facilitar llegar a estas estructuras. Hay mucha gente que de pronto por temor a ser identificada se abstiene de dar información. Entonces el llamado es a decirle a esta comunidad de que confíen en su Gaula Militar, confíen en las instituciones para poder lograr erradicar, lo que queremos es erradicar ese defecto que tenemos aquí en el municipio, que es el tema del secuestro y la extorsión. Coronel, yo quiero darle las gracias por haber tratado este tema, por haber venido aquí a TV San Jorge, a este programa Ventanas, porque nuestro propósito es educar a la gente y queremos que todas estas labores de inteligencia que ustedes tienen los conozca la gente y los pueda aprovechar en la medida en que sea posible. Ya para despedirnos quisiera que le dieran las últimas recomendaciones a la comunidad que nos está viendo. Bien, agradecerle Iván la invitación en la tarde de hoy y decirle a la ciudadanía de la provincia de Ocaña que el Gaula Militar está aquí para apoyarlos y para acompañarlos. Empleemos las denuncias a través de la línea 147, que es una línea gratuita desde cualquier número de celular o de cualquier teléfono fijo. Pueden hacer el llamado y a través de nuestras líneas telefónicas para poder darles el acompañamiento y la orientación para que evitemos ser víctimas de este flagelo que afecta a la libertad del personal. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vamos a ver dentro de 8 días con un invitado muy especial y un tema de mucho interés. Muchas gracias, muy amables.